Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Hoy día vamos a entrar a un tema que, por no decir todas las religiones, están practicando un error doctrinal que los lleva a una práctica errada, lo que a su vez les impide recibir la bendición de Dios en su totalidad. Y han permanecido en ignorancia, y como ya se los dije en un estudio anterior, ignorancia es falta de conocimiento o que no se tiene toda la información, y que obreros fraudulentos han usado, como lo hace el adversario, usan la palabra para engañar, aun si es posible, a los escogidos de Dios. Así está escrito. Este estudio es bautismo de Juan versus bautismo de Jesucristo. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960 y por tanto abran sus Biblias en Éxodo 16:5. Dios, en su sabiduría y presciencia, tenía preparada la redención de su pueblo, lo que ya había anunciado por sus profetas. Éxodo 16:5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Éxodo 16:6. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Dios desde el principio ha mostrado su voluntad, un pueblo libre del yugo de esclavitud del adversario. Levítico 26:45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Levítico 26:46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Su creación, el hombre y la mujer que Dios había liberado de Egipto, ahora tenía estatutos, ordenanzas y leyes por las que se debía regir. Si no lo hacía, tendría graves consecuencias. Pero Dios, en su misericordia, dio la manera para redimir al pueblo. Este debía hacer diversos sacrificios y ofrendas para expiar las culpas y pecados cometidos. Segunda de Crónicas 30:18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Estando bajo la ley, el hombre de Dios era el llamado a efectuar las intercesiones por los pecados cometidos por el pueblo. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Te das cuenta de lo que es un líder? Aquí estamos hablando de un líder que era el mediador entre Dios y su pueblo Israel. En este caso era Esdras. ¿Y qué había hecho Esdras? Primero, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Después, para cumplirla. Y finalmente, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 42. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Isaías 4:3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sabemos, hoy día, mirando hacia atrás a lo que está escrito, a todo lo que Dios dejó establecido en su palabra y que Jesucristo nos dijo que era para nuestra enseñanza. Y dentro de esa enseñanza ya estaba la declaración de qué haría Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Que él era la voz que clama en el desierto. Esta es la profecía sobre Juan Bautista y el ministerio que tendría y a quién anunciaría. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y antes de seguir avanzando, ¿por qué se tomó la primera parte del primer pacto? ¿Se acuerdan? El primer pacto, Dios lo hizo con su pueblo Israel, que eran siervos. Ahora entraremos a ver el nuevo pacto. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Se acuerdan? ¿Voz que clama en el desierto? En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La profecía declarada en Isaías se cumplió. Juan Bautista se encontraba haciendo o cumpliendo su ministerio. Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan Bautista lo bautizaba y confesaban los pecados. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué bautismo efectuaba Juan? Mateo 3:11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Cuando yo estudiaba en la escuela básica, a mí se me enseñó lo que era leer y entender lo que leía. Comprensión de lectura se le llamaba. Es lo que debemos de hacer hoy día nosotros los creyentes. Debemos comprender lo que leemos, entender lo que leemos y creer lo que leemos. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Te das cuenta el lugar en que se ponía Juan Bautista a pesar de ser un hombre enviado por Dios a preparar la llegada del Mesías, el comienzo de su ministerio? Y él decía que su bautismo era de arrepentimiento. El meterse al agua es un bautismo de arrepentimiento. Pero que venía uno más poderoso. Y que ese más poderoso bautizaría al pueblo que creyera en él en espíritu. Y en Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua y su bautismo era de arrepentimiento. En gramática la palabra pero acompaña al verbo y lo caracteriza en algún aspecto. ¿Y cuál es el verbo? Viene. ¿Y qué lo caracteriza? Que es más poderoso y que bautizará en Espíritu Santo. Todos aquellos que se siguen metiendo al agua y que niegan el bautismo en Espíritu Santo están rechazando lo que Dios ha hecho disponible. Están apostatando de la fe. Están prevaricando. Porque dice que el que venía tras Juan, que bautizaba para arrepentimiento, era más poderoso y que bautizaría en Espíritu Santo.
La falta de comprensión de este pasaje ha llevado a las religiones al error práctico y doctrinal, que ha impedido que los que buscan a Dios sean bautizados en Espíritu Santo, como está declarado por Juan, el que preparó el camino al Mesías, al Hijo de Dios, Jesucristo, y que éste también se los enseñó a sus discípulos. Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mateo 11:8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Mateo 11:9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cómo preparó el camino Juan el Bautista? Enseñando que su bautismo en agua era un bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que enseñaba. Pero también enseñaba que vendría uno que era mayor que él, que bautizaría en Espíritu Santo. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 24:46. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para aquellos que creen que el bautismo en Espíritu Santo era solamente para aquellos hombres que lo seguían a Jesucristo, o para aquellos que estuvieron en el día del derramamiento del Espíritu Santo, Dios le está mostrando el error en que están. Porque dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Dice que se predicase en ese tiempo solamente. Es un presente activo. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Dice solamente para los judíos? ¿Dice solamente para el pueblo de lo que hoy día conocemos como Medio Oriente? No, dice comenzando desde Jerusalén. Ahí es el comienzo, en Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que dice? Que la palabra de Dios tenía que llegar hasta lo último de la tierra. ¿Notan el cambio? Que se predicase en su nombre. Ya no se menciona el bautismo en agua que Juan enseñó. Además dice en todas las naciones, ya no era a los judíos, era a todas las naciones. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora, ¿quién está hablando? Está hablando Jesucristo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Es una promesa de Dios. Y como Dios, yo sé que no cambia, esa promesa sigue vigente. Esa promesa sigue viva hoy día. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Volvamos a la gramática. La palabra más es un adjetivo comparativo. Se utiliza dentro de la oración para comparar objetos o personas. En este caso está comparando los dos bautismos. No está hablando como si fuera uno, sino por el contrario, dos bautismos diferentes, el bautismo en agua y el bautismo de Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, hoy día, me faculta, me embulle de poder para ser testigo.
¿Y dónde? Ya no estoy en Judea, ya no estoy en Samaria, pero sí estoy en lo último de la tierra. Mientras el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados, el nuevo bautismo era un bautismo de salvación. ¿Y eso cómo lo obtengo? Confesando Romanos 10:9. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho y lo hemos repetido en todos los estudios. Porque esa es la puerta de entrada a la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esa palabra serás es un presente activo. ¿Cuándo se materializa? ¿Cuándo llega a cumplirse? El día que yo confiese a Jesucristo como Señor de mi vida. Si lo estoy confesando hoy día yo soy salvo. Si lo confesé hace 10 años, 5 años, 2 años, en ese momento en que lo confesé, fui salvo. Pero además dice otra cosa, y que le daría poder al que lo recibiera. Ese poder es real. Ese poder es real, créanlo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Si Él dijo que recibiríamos poder, su Hijo Jesucristo, que mostraba y hablaba todo lo que Dios le mandaba, también lo dijo, ¿sabes? Es real. Y es real hoy día. Andar con poder. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué nos faculta hacer? Como ya lo hemos visto, operar las 9 manifestaciones. ¿Qué otro poder? El poder operar por creencia 5 ministerios. ¿Qué otro poder? Tener 5 derechos filiales. ¿Qué otro poder? Tener frutos. 9 frutos del Espíritu. No olviden que le daría poder al que lo recibiera. Y de ese único modo llegarían a ser testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si yo creo y confieso a Jesucristo como Señor de mi vida y creo que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Soy bautizado en Espíritu Santo. No necesito meterme al agua, no necesito hacer nada extra. Soy bautizado en Espíritu Santo. Ahora yo debo comenzar a hablar en lenguas. Porque ese hablar en lenguas es según el Espíritu me da que hable. Por ese motivo es fácil ver el engaño de algunos que se quieren hacer pasar por un grande y según ellos están hablando en lenguas, pero son jerigonzas o son repetición de palabras. Eso no es hablar en lengua, es un idioma. Es un idioma angelical o un idioma que ha sido hablado en algún lugar del mundo en algún tiempo, alguna vez. Esos son los 2 tipos de lengua que hay. Para los otros que dicen que hablar en lenguas es hablar idiomas, diferentes idiomas, porque en Hechos dice que los pardos, medos, elamitas le entendieron lo que ellos decían, pero eso fue un milagro. Era para manifestar, y se manifestó en su totalidad el poder de Dios. Las lenguas repartidas como de fuego, de igual manera, era para llamar la atención. Eso no significa, ni tampoco niega que sea posible en algún momento, que al ser bautizado en Espíritu Santo también aparezcan las lenguas repartidas como de fuego. Solo Dios sabe cómo hace las cosas. Pero lo que yo debo hacer es creer lo que está escrito. Se dice que si yo confieso como Señor a Jesucristo y creo que fue su Padre, Dios, el que lo levantó de los muertos, en ese momento yo soy salvo, entonces en ese momento yo recibo las arras del Espíritu. Y arras es una prueba, es como un testimonio de que yo soy un hijo de Dios y que he recibido el poder desde lo alto.
En este solo versículo Dios enseña el cómo manifestar el Espíritu Santo. Según el Espíritu, es decir, la nueva creación de Dios en el hombre, le daba que hablase. El hombre o la mujer hace uso de la mecánica del habla. Mueve sus labios, emite los sonidos, pero las palabras que salen son según el Espíritu le da que hable. No es pensar, no es jerigonza, no es trabalengua, no es repetición, es emitir sonidos audibles. Es un idioma que puede ser angélico o humano y siempre glorificará a Dios. ¿Cómo yo recibo el Espíritu Santo? Yo le doy gracias a Dios porque voy a manifestar el Espíritu de Dios, voy a ser testigo de haber recibido ese Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago? Sigo la guía dada por Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Sopló. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando alguien te sopla la cara? Tú aspiras y emite los sonidos, mueves tu lengua, mueve tus labios, emite los sonidos, pero las palabras que se formen no es las que tú tienes en la mente. No es eso. En tu mente puedes estarle dando gracias a Dios con tus 5 sentidos. Puedes estar dándole gracias a Dios por manifestar el Espíritu de Dios, pero mientras que eso ocurre, tu mente está ocupada con ese pensamiento, tú emites sonido, mueves los labios, mueves tu lengua, y las palabras que salgan son las que el Espíritu te da que hables. Es así de simple. Por eso es un milagro el poder hablar secretos divinos con Dios. Eso es lo que tú haces cuando hablas en lengua. Y para todos aquellos que te digan que eso era para otro tiempo, están diciendo que Dios cambia, que Dios miente y que su palabra no es verdad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Escrito está. Y yo lo hago. Y yo lo manifiesto. Yo aspiro tranquilo. ¿Se acuerdan lo que enseñó Jesucristo? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Entonces, si estoy en una habitación, estoy tranquilo, tengo toda la paz de Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces tengo mi mente fija en que lo que voy a hacer es inspiración divina, lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios y no tengo temor que yo no vaya a ser capaz de hacerlo, porque Dios no hace excepción de personas. Él reparte a todos por igual de su espíritu, a todos por igual, incrédulos y creyentes, porque no hace excepción de personas. ¿Dónde está la diferencia? En que el creyente cree y actúa de acuerdo a esa información, el incrédulo la rechaza. Por consiguiente, no la recibe, no la manifiesta. Así que tú aspiras y mientras que en tu mente le das gracias a Dios y mueves tus labios, mueves tus lenguas con toda la paz de Dios y los sonidos que salgan. Recuerda, un niño cuando comienza a hablar no habla una frase completa, comienza de a poco. No tengan miedo, salió la primera palabra, emite la segunda y la tercera y la cuarta. Recuerda, lo que está prometido, de tu interior correrán ríos de agua viva, ríos, no goteras. Por tanto, si no es una gotera, no puede ser una repetición de las mismas palabras, ta, 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 te, pi, 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 pi. No es así. Así que tú emites los sonidos, tú mueves tu lengua, tus cuerdas vocales trabajan, pero tu mente está ocupada en darle gracias a Dios, en orar, en lo que tú estimes conveniente, en lo que tú consideres que te da paz. Pero lo que salga de tu boca, no lo detengas. Son ríos. Esa es la promesa de Dios. Este es el verdadero bautismo que Joel, y eso ustedes lo pueden ver en Joel 2, 28 al 32. ¿Se acuerdan? Vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños, hablarán nuevas lenguas y profetizarán. Esa es una promesa que Dios hizo.
y que Joel declaró y predijo que ocurriría. ¿Y sabes cuándo ocurrió? Desde el día de Pentecostés hasta que retorne Jesucristo está disponible. Juan y Jesucristo enseñaron y profetizaron. El bautismo de Juan, es decir, en agua, no permite recibir el Espíritu Santo, no te capacita para manifestar ese Espíritu Santo hablando en lenguas. No lo hace. ¿O han visto a alguien que después de sumergirse en el agua sale hablando en lenguas fluidamente? No. Todo está basado en emociones, lloran, se abrazan porque fueron limpios. Y lo único que hicieron fue mojarse. Nada más. La religión católica les tira agüita en la cabeza a las guaguas. Las demás religiones lo sumergen en una tina, lo llevan a un río, lo meten al mar. Pero nada de ello está hoy día vigente. Es parte del antiguo pacto. ¿Recuerdan? Juan Bautista dijo que él bautizaba en agua, pero el que venía tras él bautizaría en Espíritu Santo. ¿Quién vino detrás de él? Jesús el Cristo. Por eso nuestras oraciones siempre terminan en Jesucristo o Cristo Jesús. Porque Salvador o Mesías significa Cristo. Él es mi Salvador. Él es el Mesías, la simiente prometida. Por eso nuestras oraciones siempre deben ser en el nombre de Jesucristo. Es como poner un sello para los que somos y tenemos edad, como yo, que tuvo la oportunidad de escribir cartas. En el anverso de la carta se ponía un remitente. Se direccionaba la carta a dónde debía llegar. Cuando yo oro, con mi entendimiento, mi oración o mi hablar con Dios, porque tampoco es un rezo, no usemos de vana palabrería. Yo hablaba con mi padre carnal y yo le expresaba lo que yo sentía, lo que yo pensaba, y no era una repetición de palabras. Con Dios es igual. Cuando yo le puedo decir lo que está pasando conmigo, yo le doy gracias por lo que está pasando conmigo, por lo que yo espero de mi vida, por lo que yo quiero hacer, y todo lo que haya dicho, le pongo el direccionamiento, la dirección donde debe llegar, en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre sino por Él. Todo lo que yo ore, lo sello en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. En la primera prédica de Pedro al pueblo reunido, después de recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas, establece este nuevo bautismo mencionando la profecía de Joel. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Recuerden, también lo vimos. Pedro era un pescador, no era un letrado. Él no leía las escrituras todos los días de reunión en el templo. Yo no sé si él sabía leer, pero aunque lo hubiese sabido, no tenía acceso a los rollos, a lo que hoy día conocemos la palabra de Dios y la podemos tener en una Biblia. En ese tiempo eran rollos. ¿Se acuerdan cuando se la pasaron a Jesucristo y abrió el rollo y hallando el lugar de Isaías, dijo: esta escritura se ha cumplido hoy? Eran rollos. Así que se da por sentado que no teniendo toda la educación y no teniendo acceso, era inspiración divina lo que Pedro hablaba. Y Pedro menciona escrituras antiguas, menciona a Joel. Y lo que él está diciendo en Hechos 2:17 fue lo que dijo Joel, lo que dejó establecido Joel, inspirado por Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que vosotros veis y oís. Ese era el propósito de que toda la gente, pardos, medios y todos los que se mencionan ahí, escucharan en sus propios idiomas, en sus propias lenguas, lo que se estaba haciendo. Fue un milagro. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. Yo no necesito que nadie venga y me ponga las manos encima como esos que ponen las manos encima, y esos son efectos visuales, nada más. Porque puede ser que alguien me ministre, puede ser, pero eso no significa que yo no pueda darle gracias a Dios en este momento, haber reconocido a Jesucristo como Señor de mi vida y recibir el derramamiento del Espíritu Santo y manifestarlo en el mismo momento. Lo puedo hacer solo. En mi caso fue solo. En el caso de otras personas que yo vi, fue ministrado. Pero siempre fue el mismo resultado. Después de confesar a Jesucristo como Señor de su vida, en completa paz, manifestaron y hablaron en lengua. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Lo primero que yo debo hacer es arrepentirme de corazón de mi pasada manera de vivir. Comprometerme a cambiar mi forma de vivir antigua, que puede haber sido en tal o cual religión, haciendo tal o cual cosa. Me arrepiento de ese mi pasado y me bautizo en el nombre de Jesucristo. No en agua, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Cuando yo confieso a Jesucristo como Señor de mi vida, me estoy arrepintiendo de mis pecados, estoy cambiando de Señor. Ya no le hago caso, o procuro no hacerlo, al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, sino que me preparo y acepto al nuevo hombre creado según Dios, al confesar a Jesucristo como Señor de mi vida. De esa manera tan simple, Dios derrama el Espíritu Santo. Pedro les dijo, se los leo de nuevo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, reconozco que yo vivía en pecado, porque estaba muerto en delitos y pecado. Y desde el momento en que reconozco eso, paso de muerte espiritual a vida espiritual y recibo el Espíritu Santo en manifestación. Hablo en lengua. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que para todos aquellos que dicen que era solamente para ese tiempo, dice para todos los que están lejos. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estoy yo? En lo último en la tierra. Estoy lejos, lejos del oriente. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Te llamó Dios? Entonces para ti es la promesa. Para que tú recibas el poder desde lo alto y lo manifiestes audiblemente hablando en lenguas. ¿Leyeron bien? Dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. No dice en agua, dice en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que para todas aquellas religiones que dicen que solamente eran los 12 apóstoles los que manifestaron, dice que se añadieron 3.000 personas. No dice que los metieron al agua, sino que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? De Dios por medio de Pedro. Fueron bautizados. ¿En qué se bautizaron? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora véanlo con lógica. ¿Se imaginan a Pedro metiendo al agua a 3.000 personas? Solo debe usarse la lógica de la palabra de Dios. Nada más. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Ya no eran 3.000, ahora son 5.000. ¿Se dan cuenta? Se lo leo de nuevo. Juan 4:4. Es decir, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¿Se acuerdan que el oír, que la creencia viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios? ¿Por qué no ocurre en las religiones esto? Porque no se escucha la palabra de Dios. No se escucha. Porque adoran cantando. Y si ustedes ponen atención a los cantos, ellos piden, ellos suplican, ellos esperan, pero no declaran lo que está escrito. La palabra de Dios es la que sana, es la que salva, la que edifica, la que consuela, la que corrige, la que instruye en justicia. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y estos oyeron y creyeron, y el número de los varones era como 5.000. En la segunda prédica de Pedro se añadieron 5.000. ¿De dónde sacó Pedro tanta agua? Si fuera por agua el bautismo. No fue necesaria. Porque los que creyeron confesaron como su Salvador a Jesucristo. Fueron bautizados en su nombre. Otro relato que muestra esta verdad es el relato del bautismo de Pablo. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Se acuerdan que yendo en camino en persecución de los creyentes, Saulo, que es Pablo, se le presentó a Jesucristo en el camino y le dijo: ¿por qué das cosas contra mí? ¿Se acuerdan? ¿Y que quedó ciego? De este está hablando. ¿Y quién Dios encomendaba para ir a ministrar? Era Ananías. Y Ananías era un discípulo. Así que para todos aquellos que les han enseñado que si no tienen un título no pueden ministrar, están errados. Porque Dios dice que lo desechado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Se dan cuenta? ¿Y quiénes desechan las religiones? A los jóvenes, a los que tienen poco tiempo en la palabra, porque son jóvenes, ellos son ancianos, tienen hartos años. Hartos años. Entre más años tengan, entonces más anciano es. Están equivocados. Timoteo no era un anciano, era un joven. Lo que hoy día llamaríamos un adolescente. Y Pablo le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hechos 9:12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué hacía Pablo? Oraba. No rogaba, no suplicaba, no hacía lamento. Él oraba. Todo lo que Dios da llega cuando se está en paz y sosiego. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿A qué lo envió? Para que recibiese la vista, es decir, efectuara sanidad,
en el hombre que iba a ministrar. A eso lo mandó. Y además hizo otra cosa, para que fuera lleno del Espíritu Santo. Nos dice que lo bautizó y lo metió al agua y llevó un bidón con agua o un tarro con agua para tirarle encima y de esa manera recibir el Espíritu Santo. ¿Dice que fue en agua? No, no dice. El mandato recibido por Ananías era claro: sanidad y bautismo. En este caso fue sanidad física, pero normalmente se comienza por sanidad mental. Se entrega información de la doctrina correcta para extirpar la religiosidad y doctrina errada de la mente. Luego se recibe el Espíritu Santo en manifestación. Con Pablo fue igual. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Dice que manifestó el Espíritu de Dios hablando en lenguas? No, no lo dice. Pero sí lo hizo, por lo que Pablo mismo dice en 1 Corintios 14:18. ¿Te acuerdan? ¿A qué lo mandó Dios a Ananías? ¿Dios a qué mandó a Ananías? Para que reciba el Espíritu Santo. A eso lo mandó. Léalo de nuevo en el versículo 9:17. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y si ustedes quieren, pueden buscar un interlineal griego-castellano, ya sea el de la Cueva o el bizantino, y busquen este versículo en específico y lean la palabra lleno. ¿Y sabes con qué se van a encontrar? Con una palabra griega que es pleroo. Y su significado es lleno hasta desbordar. Lleno hasta desbordar. Me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno hasta desbordar del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está diciendo en este versículo. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Dice que manifestó el Espíritu de Dios hablando en lenguas? No, no dice, pero sí lo hizo porque Pablo dice en 1 Corintios 14:18: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. La misma verdad se encuentra en el relato de Cornelio el centurión. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Para entender este relato debemos de ver en qué tiempo fue escrita esta palabra de Dios. Cornelio era romano. Y para un judío era un pecado muy grande entrar a la casa de un incircunciso, más todavía a la casa de un romano, porque el romano era un invasor. Si ustedes leen la historia se van a dar cuenta que los romanos invadieron Jerusalén y que lo tenían bajo un yugo, un sometimiento, que incluso los fariseos y los saduceos se sometían a los designios y a las leyes romanas. Por eso, Pablo, cuando él vio ese lienzo que bajaba, le dijo que él nunca había comido nada inmundo, porque para un judío el comer cerdo es un pecado, es algo inmundo. Pero me estoy adelantando. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Hechos 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En diferentes estudios hemos visto que los romanos tenían infinidad de dioses. Por ello celebraban la Saturnalia, que es el nacimiento del dios Sol, o el Sol Invictus. Todos esos dioses adoraban los romanos. Pero este romano en específico, en algún momento tiene que haber escuchado la palabra de Dios, porque él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No le oraba a los dioses
paganos que su pueblo adoraba, el pueblo romano, sino que él adoraba y oraba a Dios siempre. Piadoso. La característica bíblica acá, de nuevo, piadoso, la característica bíblica que muestra es ser devoto, denota aquella piedad que es caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Dios. Temeroso, es respeto, sometimiento, una actitud de respeto reverencial. Hoy muchas religiones confunden respeto reverencial con miedo. ¿Saben por qué? Porque le han martillado a la mente que Dios es un Dios que castiga, un Dios castigador. Y sí, era castigador para el pueblo de Israel porque estaban bajo la ley. Si el pueblo se salía de la ley, lo castigaba y recibía las consecuencias, como lo vimos con Noé y ese pueblo que no quiso someterse a la guía que le estaba dando el hombre de Dios, o también lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. No se quisieron someter, sufrieron las consecuencias porque estaban en la ley. Hoy muchas religiones confunden respeto reverencial con miedo y su actitud corporal así lo muestra. Se arrodillan y entierran la cabeza en el suelo, que es la forma en que los adoradores paganos adoran sus ídolos. Levantan sus manos al frente como lo haría alguien que es atacado y procura defenderse. ¿Se han dado cuenta? Que si alguien amenaza con agredirte, lo primero que hace es levantar tus manos. ¿Y qué es lo que hacen los religiosos? Levantan sus manos. ¿Porque Dios lo está atacando? Lo que dicta mucho de lo que nuestro Padre espera de nosotros. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Se acuerdan lo que veíamos que era postrarse? No era arrodillarse ni tirarse al suelo, sino que hacer una reverencia. Hacer una reverencia, agachar su cabeza. Se está sometiendo a esa persona a la que estaba recibiendo. Hechos 10:26. ¿Qué le dijo Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Comúnmente por influencia diabólica se llega a la costumbre de ser idólatra, y el centurión actuó en consecuencia, pero Pedro lo corrigió de inmediato. Comenzó a sanar la mente de Cornelio. Hechos 10:33. El centurión le cuenta lo que él vio. Si ustedes leen todo el relato, porque también se le tuvo una visión y recibió guía, por eso le envió a sus soldados y a un sirviente devoto que fueran a buscar a Pedro. Y aquí, por eso les digo, podría leer todo el relato, pero estaríamos horas. Hechos 10:33. Por eso ustedes tomen sus Biblias y lean todo el relato y van a entender mejor aún. Hechos 10:33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué es lo que ocurre cuando se congregan las religiones? Arman un cuento, cuentan una historia, una vivencia, un testimonio. Pero ¿y la palabra dónde está? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa palabra que sana, que edifica, que consuela, que corrige, que instruye? No está. Si están contando un cuento. Oh, yo conocí a una persona que él tenía este problema. No me interesa saber los problemas de la gente, porque si tiene problemas la gente es básicamente porque no han creído en las promesas de Dios. Es así de simple. Y si no la han creído es porque ese hombre, en vez de estar contando la historia, debía haberla ido a fortalecer por medio de la palabra. Haberle enseñado la salvación, la sanidad, la prosperidad, porque Dios dice que tenemos prosperidad. Él dice que abrirá la ventana de los cielos hasta que lluevan bendiciones sobre nosotros, hasta que sobreabunde. Así que para aquellos que piensan que hablar de prosperidad es un pecado, no lo es. No lo es. Porque es una promesa de Dios. Siempre y cuando yo cumpla el principio del diezmo. Esa es la clave.
Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio tenía su necesidad y deseo paralelo. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que era como una yunta de bueyes, los dos tenían que tirar al unísono para que la carga se mueva. No importa la carga cuán pesada sea. Los bueyes la mueven igual porque los dos tiran parejo. Es lo mismo que aquí se aplica. Necesidad y deseo tienen que ser paralelos. Alineado con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea lleno del Espíritu Santo. Que reciba poder desde lo alto. Que cumpla un ministerio. Que manifieste el Espíritu Santo. Que opere los 5 ministerios energizados por Él por creencia. O creyente o creyendo en Él. Que crea que tengo los 5 derechos filiales y que tengo 9 frutos de ese espíritu que recibí al confesar a Jesucristo como Señor de mi vida y al caminar dentro de los linderos de la palabra establecida. Cornelio tenía su necesidad y deseo paralelo, alineado con la voluntad de Dios, y el propósito fue para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Habla de cantos, bailes, grupos musicales? Por supuesto que no. Su interés era oír todo lo que Dios le había mandado. Pedro era testigo, había sido comisionado con un ministerio, había sido lleno del Espíritu Santo, había sido enseñado a cómo bautizar en Espíritu Santo a otros. De eso quería escuchar el centurión, y con ese propósito había reunido a su familia y aún a sus sirvientes, porque en el oriente lo que creía la cabeza del hogar tenía que creerlo toda la familia y todos los que vivieran bajo su techo, incluyendo los sirvientes y los esclavos. ¿Y cuál fue el resultado? Hechos 10:44. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. ¿Para qué había reunido a toda esa gente? Para oír todo lo que Dios le había mandado. Y como lo escuchó y lo creyó, él y toda su casa, Hechos 10:44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando tú estás hablando la palabra de Dios con poder, y la persona que está recibiendo esa palabra la recibe con mansedumbre, la retiene con convicción, es entonces cuando ocurre el milagro de poder manifestar y recibir en manifestación el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo. Miren, en este versículo podemos ver varias cosas. Primero, un hombre y su casa creyendo que lo que iba a recibir venía y era mandado por Dios. Y él creyó lo que oía y se manifestó el Espíritu de Dios en él y en todos los que oían el discurso. Pedro, si ustedes leen todo el relato, se hizo acompañar por gente para llevarlo de testigo, para que no lo fueran a condenar por juntarse con gentiles. Ese era su miedo. Escuchen bien, ese era su miedo. Siendo Pedro un hombre renacido, él no había renovado su mente y todavía había temores dentro de él. Y esos temores se manifestaban en su hablar, en su hacer. ¿Y cuál fue su hacer que manifiesta el miedo? Porque llevó a fieles de la circuncisión, es decir, celosos por la ley. Oye, yo soy creyente. Si voy a ministrar la palabra de Dios, me muevo con creyentes, no con incrédulos, porque un incrédulo es el que vive el Antiguo Testamento, el que vive la ley. El que si no hace esto, se muere. El que no hace lo otro, también se muere. Eso es la ley. Y estos hombres seguían un antiguo rito de cortar el prepucio del pene de los niños. Eso es la circuncisión, es cortar un pedazo de prepucio en el pene del recién nacido o del joven.
o de quien esté abrigando en ese momento la religión judía. Pero Pedro iba con ellos, es decir, ya estaba contaminado por el miedo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando yo hablo en lengua estoy magnificando a Dios. ¿Quieres tú magnificar a Dios? Entonces cree por hablar en lengua. Cree por ser investido de poder desde lo alto. Cree. El creer es actuar. El creer es hacer. Otra vez se muestra lo mismo. Si leen todo el relato se darán cuenta. Lo primero que hace Pedro es enseñar la doctrina correcta. Sana la mente contaminada por la religión. ¿Se acuerdan? Levántate. Yo también soy hombre. Luego que ha creado esta doctrina correcta y son sanadas sus mentes, llegan a ser llenos del Espíritu Santo en manifestación. Hablan en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Fue necesario el agua? No, absolutamente no. Y que se hablaba en lenguas, las maravillas de Dios, magnificaban a Dios. Hechos 13:1. Entonces había en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Se dan cuenta que ya están entrando gobernantes, están entrando gentes de poder romanos, porque Manaén se había criado junto con Herodes y se había criado junto a Saulo. Una iglesia sana tiene creyentes operando los 5 ministerios para servir a los llamados. Esa es una iglesia sana. ¿Y cómo muestra a Dios que es una iglesia sana? Porque había profetas y maestros. Profeta, uno que declara la palabra de Dios o predice la palabra de Dios. Maestro expone la exactitud de la palabra de Dios. Hechos 10:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Yo sé que muchos de nosotros hemos conocido gente así, que es un varón que habla mucho de la palabra de Dios, que es poderoso, se la sabe de memoria, la recita con capítulo y versículo. Te puede recitar proverbios, salmos, pero de memoria, al hilo. Elocuente y poderoso en la Escritura. ¿Cuántos Apolos podemos encontrar hoy en las diferentes religiones, congregaciones, denominaciones o corporaciones? Apolos era elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Pero eso bastaba? Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hasta ahí estamos bien. Sigan leyendo. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, siendo todo lo poderoso, todo lo elocuente, todo lo conocedor de la palabra, sabía solamente hasta el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de arrepentimiento. La característica de este hombre, elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, no tenía miedo a hablar la palabra y era diligente. Pero había un pero. Solo conocía hasta el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿se acuerdan quién era Priscila y Aquila? También lo vimos en un estudio anterior. Era un matrimonio, una pareja, un hombre y una mujer, que estuvieron con Pablo. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila eran 2 discípulos con las mismas capacidades y habilidades dadas por Dios para ministrar la palabra. ¿Se acuerdan que hemos visto en reiteradas oportunidades que Dios no hace excepción de personas? No tiene un grupo de personas especiales. Solo se requiere que hombres y mujeres crean lo que está escrito y actúen de acuerdo a ello. Priscila y Aquila eran 2 discípulos.
estuvieron con Pablo, con las mismas capacidades y habilidades dadas por Dios para ministrar la palabra. Si se sigue la lógica de la narrativa, a Apolos le enseñaron a cómo recibir el Espíritu Santo en manifestación. Lo bautizaron. ¿Cómo deduzco esto? Por el resultado. ¿Recuerdan? Por sus frutos los conoceréis. Hechos 18:27. Y queriendo el pasar acá, ya estamos hablando de Apolos, si ustedes leen todo el relato, se van a dar cuenta que le ministraron, le enseñaron más exactamente el camino del Señor. Y Apolos, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Se dan cuenta? Este hombre fue bautizado en Espíritu Santo porque fue de gran provecho a la iglesia, a los llamados, no a los religiosos, no a los judíos que creían en el bautismo de Juan, sino a aquellos creyentes que creían en el bautismo del Espíritu Santo. Para ellos fue provechoso, a los que por gracia habían creído. Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos, a pesar de todo el conocimiento que tenía, fue manso para entender que había algo más grande que Dios había preparado por medio de Jesucristo para él. Cuando lo aprendió, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, no por obras, sino por gracia. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19:2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En cuántas religiones tienen la misma respuesta ustedes? Vayan y pregunten: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando cambiaste del Señor y confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Van a recibir la misma respuesta que recibió Pablo. Ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Y eso es lo terrible de cómo han sido enceguecidos los ojos del entendimiento de las religiones y de sus seguidores. Porque es más importante y prevalece más lo que le enseña la religión como doctrina que lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, Pablo les preguntó si se congregaban, si cantaban, si danzaban. Claro que no. Eso nada importaba. Lo realmente importante era: ¿se habían recibido el Espíritu Santo? Y se deduce por la pregunta que hizo: si habían manifestado el Espíritu Santo. Hechos 19:3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Lo mismo que las religiones hoy día. No conocen que hay un bautismo en Espíritu Santo que lo hizo disponible el Hijo de Dios Jesucristo, que es superior al bautismo en agua. Por lo dicho por Juan Bautista, lo leímos. Viene uno tras mí que es más poderoso que yo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ya sabemos que el bautismo de Juan era en agua. Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo en agua es un bautismo de arrepentimiento preparando la venida del Mesías, esto es, al Cristo. Pero muchos dirán: oye, si no está mal meterse al agua, porque estamos esperando la venida del Cristo. Pero ¿sabes? Ese otro engaño al adversario. Es usar mal la palabra de Dios, porque el Cristo ya vino, ya estuvo, ya predicó, ya fue flagelado, ya fue crucificado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya vino. Entonces, desde el momento en que Él fue crucificado, desde el momento en que Él fue recibido en la gloria de su Padre, está y estuvo disponible el ser lleno del Espíritu Santo, si se cree. Hechos 19:4. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se dan cuenta la constante? Ocurrió en la casa de Cornelio, ocurrió con los 3.000, ocurrió con
los 12 apóstoles, ocurrió con Pablo, siempre es lo mismo. El ser bautizado en Espíritu Santo siempre lleva a hablar en lengua. Léalo de nuevo. Hechos 19:4. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que ustedes pueden recibir el Espíritu Santo, pueden ser ministrados por alguien. Aquí en este momento Pablo fue el que ministró a estos hombres, que ni siquiera habían oído que había un Espíritu Santo, que solamente conocían el bautismo de Juan. Ellos necesitaron que alguien les ministrara para recibir el Espíritu Santo en manifestación. En la casa de Cornelio no fue necesario. Mientras que hablaba, le cayó el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron en lengua y profetizaron. ¿Entienden ahora la diferencia entre uno y otro? El nuevo bautismo, como lo muestra Dios en su palabra, el ser bautizado en Espíritu Santo es ser lleno hasta desbordar. Y esto se manifiesta hablando en lenguas y, como en este caso, también profetizando. Esa es la voluntad del Padre, que la adoren en espíritu y en verdad, manifestando ese espíritu hablando en lengua las maravillas de Dios, magnificando a Dios. No permitas que te roben el regalo de recibir el Espíritu Santo en manifestación. Ten la mansedumbre de Apolos, que a pesar de todo lo que sabía, entendió que había algo más preparado para él. Entiendan eso, para ustedes es la promesa, para los que estáis lejos. Nosotros estábamos lejos. Muchos están lejos hoy día, compartiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estoy yo? Lo último de la tierra. Para ustedes es la promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hablan sus bocas, emitan los sonidos, muevan su lengua y hablen las maravillas de Dios, mientras que en su mente le pueden estar dando gracias a Dios, o pueden estar memorizando un pasaje, o pueden estar retemorizando un versículo. Así que, amado pueblo de Dios, la gracia de nuestro Padre es grande, la obediencia de Jesucristo lo hizo disponible. Sean bautizados en este momento en el nombre de Jesucristo y reciban remisión y perdón de pecados, y sean llenos del Espíritu Santo hasta desbordar. Dios les bendiga, y nos estamos viendo en el camino.